tal? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia número 5 del mes de julio que titula Logros y desafíos del país a puertas del Bicentenario. La actividad que trabajaremos es la actividad número 1 y titula el significado del Bicentenario. Asimismo, el área que desarrollaremos es personal social y nuestro tema es ¿qué significa el Bicentenario? Nuestra sesión es para los estudiantes del cuarto ciclo de primaria que están en tercer y cuarto grado respectivamente. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a comprender el significado del Bicentenario a partir del análisis de información sobre cambios en la vida de los peruanos, la apreciación de ciertas manifestaciones artísticas y algunos hechos importantes ocurridos después de la independencia de nuestro país. Nuestros materiales serán nuestro portafolio, nuestra ficha de trabajo, nuestro lápiz borrador y nuestros colores. Asimismo, ¿qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender? Explicar por qué considero que el Bicentenario es o no una celebración importante para el Perú. Investigar sobre la forma de vida de los grupos sociales que vivieron durante el virreinato. Asimismo, opinar a partir de lo leído sobre el por qué algunos de estos grupos sociales deseaban la independencia de España. A continuación, te presentamos una historia, la de Flor y Luis, que quieren participar en un programa de radio que propone algunas preguntas sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país. Acá vemos justamente a Flor y a Luis y a su mamá y están conversando lo siguiente. Mamá, hay que participar en el programa de radio sobre el bicentenario. Sí, me gustaría participar en ese programa, pero no tengo tiempo por ahora. La abuela les puede ayudar. Ella conoce de estas cosas. Así ambos, Flor y Luis, fueron a visitar a la abuela y les comentan lo siguiente, ¿no? Participa en nuestro programa sobre el bicentenario de la independencia. Es lo que les comentan sobre el programa que escucharon en la radio. Bien, luego de escuchar a la abuelita nos menciona lo siguiente. Qué interesante. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó hace 200 años? Sí, abuelita, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. ¿Y saben por qué se proclamó la independencia? Porque en aquella época las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles. Así es, menciona la abuelita. Muy bien, aquí vemos a la abuelita de Luis haciéndole una pregunta. Dice, ¿por qué las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles? Luis aquí luce un poco pensativo. Veamos. Aquí Flor dice lo siguiente, ¿no? Abuelita, ¿por qué nos preguntas tanto? Solo queremos participar en la radio contigo. Bueno, yo participaré con ustedes solo si se prepara. Eso quiere decir que debemos conocer bien acerca de este tema tan importante para los peruanos como es la celebración de nuestro bicentenario, que como ya lo han mencionado nuestros amiguitos Flor y Luis, es justamente 200 años de nuestra independencia, así como también nos lo comentó la abuelita de ambos. Bien, tu reto es ayudar a Flor y Luis a prepararse, junto con su abuelita, para participar en el programa de radio. Un día antes de cada programa, el locutor plantea una pregunta al público y convoca a las personas a llamar y compartir su opinión. Veamos, preparándose para el primer programa. Mañana en nuestro primer programa sobre el Bicentenario hablaremos acerca de esta pregunta. ¿Piensas que el Bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? Bien, ya tenemos nuestra pregunta. Ahora veamos lo que la abuelita de Flor y Luis se propusieron averiguar. Acá nos dice que la abuelita de Flor y Luis les propuso que averigüen información sobre el bicentenario de nuestro país y los motivos por los que se produjo la proclamación de la independencia, a fin de que puedan sustentar
si les parecía importante conmemorar dicho acontecimiento. Como una forma de ayudarlos, la abuelita les compartió la siguiente información. Ok, veamos. ¿Qué significa, qué significa bicentenario? A ver, ¿ustedes qué creen significa? A ver, bi significa 2. Centenario significa 100. O sea, sería, si contamos ambos términos, sería más o menos como 200 años, ¿no? Es lo que significa bicentenario, ¿no? 200 años. Entonces, en el diccionario de la Real Academia Española define bicentenario como el día o año en que se cumplen 2 siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso famoso. En este caso, ya hemos dicho que bicentenario viene de 2, o sea, 200 años, que quiere decir 2 siglos. Acuérdense que cada siglo vale 100 años. ¿Sabías que un siglo significa 100 años? Por casi 300 años, el Perú estuvo gobernado por los españoles hasta el 28 de julio de 1821, que se proclamó la independencia en la ciudad de Lima. Desde entonces y hasta la actualidad han transcurrido 200 años. Por ello, este año se conmemora el bicentenario de tal acontecimiento. Es decir, chicos, que este año vamos a celebrar justamente 200 años desde que se proclamó nuestra independencia en nuestra ciudad de Lima. Aquí vemos una línea de tiempo en la cual vamos a justamente a ver los sucesos más importantes de los últimos 200 años. Por ejemplo, en el año 1821 se proclama la independencia de nuestro país. Pasaron 100 años y en 1921 fue la primera celebración del centenario de la proclamación de la independencia. Han transcurrido 100 años más y estamos en el 2021 y en este año justamente celebraremos la celebración del bicentenario de la proclamación de la independencia. Bien, ya han transcurrido 200 años de nuestra independencia. ¿Ustedes creen que ya nuestro país haya desarrollado como país y nosotros como personas, ya libres, independientes, como lo proclamó don José de San Martín? Bueno, parte de esas preguntas lo resolveremos en el transcurso de esta clase. Bien, aquí cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo vivían las personas antes de la independencia? A ver, chicos, ¿cómo creen que vivían ellos? Vivían igual que nosotros ahora, que podemos salir y disfrutar de paseos, ¿no? Bueno, ahora por la pandemia no podemos hacerlo, pero antes de la pandemia sí teníamos la libertad de salir, ir de compras, tener negocios, ¿no? Tener todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que en ese tiempo del virreinato las cosas eran igual? Y justamente para averiguarlo, vamos a leer la siguiente información. Veamos. Como en estas breves páginas no podemos brindarte información específica o detallada sobre cómo era la vida de las peruanas y los peruanos de cada comunidad antes de la independencia de nuestro país, a continuación te proporcionamos información general. Por ello, si tienes posibilidad de acceder a información sobre este tema, ya sea en tu comunidad o en un museo, una biblioteca o en internet, hazlo para que puedas entender mejor por qué y cómo ocurrió. Veamos. Antes de iniciar la lectura de los siguientes textos, lee las palabras dedicadas sobre las imágenes y responde las preguntas. A ver, vamos a leer las palabras destacadas, ¿no es cierto? Así es, en cada texto vamos a ver palabras destacadas, es decir, las palabras que están en negrita. Además vamos a observar, nos dice acá, las imágenes que trae cada uno de estos pequeños textos que vamos a leer. Bien, iniciemos. Bien, aquí vemos una imagen de los españoles, aquí vemos los indígenas y aquí vemos los afrodescendientes. Bien, aquí nos plantean las siguientes preguntas. ¿Cuál de estos grupos de personas piensas que quería independizarse del gobierno de España y por qué? A ver, así es, si respondiste los indígenas y los afrodescendientes, pues estás en lo correcto. Y ahora veamos el por qué. Bien, los indígenas y los afrodescendientes, porque ellos no tenían los mismos derechos que los españoles. Acuérdense que eran los españoles los que gobernaban en ese entonces, pero no gobernaban como era ahora, pues no
no teníamos los mismos derechos, sino que era muy diferente la forma de gobierno que planteaba España en esa época para nosotros que formábamos un virreinato de ellos, ¿no? Aquí en el Perú. Y así como en el Perú había el virreinato, también en otros países como Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela, pues también eran parte del gobierno español, ¿no? Y se nos llamaba en esa época pues virreinatos. Y la vamos a conocer en la información que leeremos a continuación. Ahora lee los textos y verifica si tu respuesta es correcta. Bien, ya hemos respondido que los indígenas y los afrodescendientes pues tenían más interés en ser emancipados o ser una sociedad independiente de España, ¿no? Ahora veamos el por qué. Vamos a leer justamente estos textos para justificar y sustentar mejor nuestras respuestas. Bien, los españoles, dice. Como explica el historiador Nelson Pereira, durante el virreinato se llamaba español a quienes habían nacido en España y a sus descendientes nacidos en América. A quienes nacían en España se les llamaba peninsulares y a los descendientes nacidos en América se les llamaba españoles americanos o criollos. Los peninsulares y criollos constituían la clase dirigente de la sociedad virreinal peruana. Entre los criollos había muchas diferencias, según sus ocupaciones, sus ingresos y su lugar de residencia. Asimismo, algunos criollos de Lima se dedicaban a vender cosas que traían desde España, comercio que les generaba buenos ingresos, razón por la cual no querían la independencia. En cambio, los criollos de provincia no tenían la misma situación, por lo que su interés era diferente. Ellos sí querían separarse de España. Claros ejemplos son el caso de Francisco Antonio de Sela, líder de la sublevación de Tacna en 1811, y de los hermanos José Vicente y Mariano Angulo, dirigentes de la sublevación cusqueña en 1814. Estos últimos, al aliarse con los indígenas y enviar tropas al Alto Perú, Huamanga y Arequipa, dejaron en claro que tenían intenciones de emancipadoras. Asimismo, los criollos del norte del Perú, de Guayaquil a Trujillo y del Océano Pacífico a Cajamarca y Chachapoyas, apoyaron con dinero, víveres y abastos a los ejércitos de don José de San Martín y de Simón Bolívar. Los mestizos. Los mestizos eran hijos de españoles con indígenas. Eran personas que no tenían los privilegios de los españoles. Los mestizos representaban más o menos la cuarta parte de la población hacia 1821. Controlaban el ejército y eran caciques en los pueblos, arrieros, trabajadores mineros, administradores y caporales en las haciendas y comercios. Indígenas. Los indígenas eran las personas o las peruanas y los peruanos de los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir originarios? Es decir, que ellos eran descendientes de la raza inca, ¿no? Ellos sí habían nacido aquí, en este territorio, que en ese entonces pues formaba parte del virreinato y anteriormente era parte del imperio incaico. Por eso eran ellos originarios. Ellos habían nacido en esta tierra del Perú antiguo. También había diferencias entre ellos. Mientras la mayoría pasaba muchas dificultades, las familias descendientes de la nobleza inca gozaban de privilegios. Algunas de ellas apoyaron a los españoles. El historiador Alex Loaiza nos cuenta que los élites criollos e indígenas de ese entonces no pretendieron independizarse de España. Por otro lado, hubo algunos indígenas privilegiados que se enfrentaron al autoritarismo del virrey. Entendemos por autoritarismo a alguien que ejerce la autoridad de forma prepotente y de forma desmedida, es decir, cometiendo muchos abusos en nombre o dependiendo del cargo que tiene, ¿no? Dependiendo de eso, pues ellos cometían algunos abusos
Por eso, como mencionamos en esta última parte, algunos indígenas que tenían ciertos privilegios se enfrentaron justamente a ese autoritarismo de los virreyes. Entendamos por virrey que es la persona quien gobernaba, así como es ahora nuestro presidente. En ese entonces quien gobernaba el virreinato del Perú pues era un virrey. Él era quien representaba a la corona española en nuestro país, o en ese entonces llamado Virreinato del Perú. Bien, ahora veremos otro grupo de la sociedad que vivía en la época del virreinato. Ellos eran los afrodescendientes. Los afrodescendientes eran personas esclavizadas que no tenían libertad, es decir, no tenían ningún derecho a realizar ninguna actividad, ¿no? Ellos simplemente trabajaban para sus amos, que en este caso eran los nobles españoles o los españoles que tenían grandes haciendas o propiedades. En el tiempo de independencia, cuando José de San Martín desembarcó en Paracas, el virrey mandó reclutar a esclavos de las haciendas de Lima, prometiendo la libertad después de 4 años de servicios a los que se enrolasen voluntariamente. Por su parte, José de San Martín también ofreció la libertad a los españoles que se unían al ejército libertador. Bien, ahora que leíste por completo los textos, revisa las respuestas o la respuesta que brindaste a la pregunta ¿cuál de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de los españoles y por qué? Bien, estas fueron las respuestas que nosotros te sugerimos anteriormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los indígenas y los afrodescendientes porque ellos no tenían los mismos derechos que los españoles. Esa fue nuestras respuestas que dimos como ejemplo anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Qué cambiarías de tu respuesta? A ver, si sigo pensando lo mismo, no. ¿Y qué cambiaría en mis respuestas? Pues le aumentaría a los criollos que vivían en provincias, es decir, fuera de Lima. Recuerden que los criollos que vivían en Lima pues tenían mucho más privilegios que los criollos que vivían en provincias. También aumentaría a los mestizos, ¿no? A los indígenas y a los afrodescendientes, porque ellos sí querían independizarse. Recuerden que los mestizos pues ellos pues no tenían muchos derechos o casi los mínimos derechos que tenían pues los españoles. Por esa desigualdad es que ellos sí querían la emancipación o independencia de nuestro país, del Reino de España. Bien, a continuación leeremos un texto que complementa lo que hemos leído anteriormente sobre las sociedades que hubieron en la época del virreinato. ¿No? Acá nos dice que durante los años anteriores a la proclamación de la independencia hubo varios levantamientos contra el gobierno español por parte de los habitantes de las colonias, pero fueron abatidos y derrotados por las autoridades españolas del virreinato. Respecto a los deseos de libertad de las personas de esa época, la historiadora Carmen McEvory nos dice lo siguiente: muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, a la igualdad e incluso al reparto de tierras y a la prosperidad. Cuando en este texto nos hablan de los habitantes de las colonias, recordemos lo que hemos dicho anteriormente, que en América del Sur, ¿no? y parte de México, América Central, ¿no? Formaban parte de las colonias de España, ¿no? Por lo tanto, cada vez que había una revuelta en esos virreinatos que formaban parte de las colonias de España, pues eran rápidamente eh, derrotados, ¿no? por las autoridades españolas de cada virreinato. Bueno, ahora después de lo que has aprendido, ahora responde, ¿no? ¿Qué piensas sobre la forma de vida de los diversos grupos sociales antes de la independencia y por qué? Bueno, que no era justa porque llevaban una forma de vida en desigualdad de condiciones, pues ellos no tenían los mismos derechos al trato igualitario, a la justicia y a un cambio de vida
y en algunos casos, como los indígenas y los afrodescendientes, no tenían su libertad. Referente pues a los españoles, recordemos eso. Ahora escribe una opinión sobre el bicentenario que sirva de ayuda a Flor y Luis para su participación en el programa. ¿Piensas que el bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? Así es, sí, es una celebración muy importante porque celebramos la liberación de los indígenas y los afrodescendientes, así como el derecho a prosperar en nuestra sociedad. Aunque actualmente aún debemos mejorar la igualdad social, el respeto entre peruanos, valorando el lugar de donde somos, la inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo la justicia social. Ahora te invitamos a ingresar al siguiente link para que continúes aprendiendo e interactuando sobre el significado del bicentenario. Bien, acá este link que te estamos compartiendo, tú puedes ingresar con la ayuda o compañía de un familiar y interactúa en esta página para seguir aprendiendo sobre el significado del bicentenario. Bien, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala tus respuestas con un visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy expliqué por qué considero que el bicentenario es o no una celebración importante para el Perú. Investigué sobre la forma de vida de los grupos sociales que vivieron durante el virreinato. Opiné a partir de lo leído sobre por qué algunos de estos grupos sociales deseaban la independencia de España. Si lo logré, marcaré la primera columna. Si lo estoy intentando, la columna del centro. Y si necesitamos apoyo, esta última columna. Bien, no olvides ser sincero con tus respuestas en esta parte para que así tus familiares puedan ayudarte a mejorar tus aprendizajes. Bien, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like o tu dedito arriba y dejar tus comentarios si te ha gustado el video. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho.